Dígaselo, hermano. Y un mundo nuevo lleno de amor. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba. Conocí el azul del cielo y un mundo. Gracias, Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos, esta mañana? Bienvenidos a la casa del Señor. Déselo fuerte. Este canto que acabamos de entonar ya tiene muchas décadas. Los que tienen bastante tiempo de estar en el Evangelio saben que es un canto viejísimo, pero que nos recuerda que el día que Jesús se presentó a nuestra vida, encontramos un nuevo amanecer para nuestra existencia. Vivíamos en tinieblas y en oscuridad, pero en nosotros se cumplió la palabra cuando Jesús se presentó. Él dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Así que bendita luz que un día resplandeció hacia nosotros, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 3. Este pasaje que hemos estado utilizando los últimos domingos para hablar acerca de aquellas emociones tóxicas que pueden drenar aún a los creyentes su vida espiritual y que no nos permiten ser libres en la plenitud que Dios desea que vivamos la vida. Génesis capítulo 3, versículo número 8, dice la palabra de Dios: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor. Como lo dijimos al inicio, al pensar en el jardín del Edén, es fácil imaginarnos un ambiente natural tan paradisíaco, al punto que es un ambiente de aguas cristalinas, de una temperatura ideal, y por qué no decirlo también, hermanos, de una vida que dura y en el que existe también una tranquilidad para el hombre. Pero en raras ocasiones pensamos o nos imaginamos cómo pudo haber sido el paraíso emocional que significó Edén para Adán y Eva. Casi siempre todo el énfasis es en los animales, la vegetación, el ambiente, la temperatura, el hecho que el ser humano tenía salud física, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en el Edén emocional que existía antes para el hombre del capítulo número 3 de Génesis. ¿Qué era el Edén emocionalmente hablando para Adán y Eva? Y si así como podemos describir el Edén como un lugar donde abundaba la vegetación, donde abundaba la frescura, donde abundaba la pureza, donde podríamos imaginarnos las fuentes de las aguas tan cristalinas, también tendríamos que pensar cómo era emocionalmente o cuál era la atmósfera emocional y psicológica de Edén. Tendríamos que describir el jardín del Edén como un lugar de mucha confianza, de mucha paz, de mucha intimidad y de mucha comunión. En términos prácticos, estamos frente a un paraíso de equilibrio emocional para el hombre. Pero como ya lo hemos observado en la lectura,
Con la llegada del pecado, el hombre comienza a experimentar muchas emociones negativas, como las que ya comenzamos a ver desde hace algunos domingos. La primera emoción negativa o tóxica que el hombre comienza a vivir es la de la culpa. Y decíamos, hermanos y hermanas, que la culpa tiene que ver con la responsabilidad de que hemos hecho algo que no ha estado bien. Y decíamos que la culpa en realidad puede convertirse en una emoción tóxica cuando no asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho mal. Es ahí cuando la culpa drena nuestra comunión con Dios y nuestra intimidad con otras personas. Si la culpa no se enfrenta de manera adecuada, asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones, la siguiente emoción que vamos a experimentar es el de la vergüenza. Porque una culpa que no se enfrenta de la manera adecuada va a comenzar a afectar nuestra identidad. Porque como se los mencioné también, hermanos, en el domingo anterior, la culpa tiene que ver con lo que hemos hecho, pero la vergüenza tiene que ver con lo que somos, con nuestra identidad. Y es precisamente ahí donde la vergüenza no nos permite conectarnos con otras personas, y también la vergüenza no nos permite conectarnos con Dios. ¿Qué pasa entonces cuando ni tratamos la culpa ni tratamos la vergüenza? La siguiente emoción tóxica que va a comenzar a capturar y a secuestrar nuestra libertad será el miedo. Y eso es precisamente, hermanos y hermanas, lo que se expresa. De hecho, que la primera emoción negativa que el hombre expresa es la del miedo. Esa es la que expresa primeramente. Aunque la que experimentó internamente fue la de la culpa y de la vergüenza. Es ahí, hermanos y hermanas, donde podemos entender que con la llegada del pecado, el hombre comienza a experimentar estas tres emociones tan destructivas: la culpa, la vergüenza y el miedo. El versículo 9, Dios, como de costumbre, se acercó al hombre. Dios ya sabía lo que había ocurrido. No es que Dios fuera ingenuo o pasara inadvertida la situación que acababa de acontecer tristemente en su paraíso. El versículo 9 hace una pregunta el Señor a Adán y a Eva y le dice: ¿dónde estás? La pregunta no tiene que ver con la ubicación o la locación física del hombre, porque Dios ya sabía dónde se estaba escondiendo. Lo que el Señor quería con esta pregunta es que el hombre finalmente asumiera la responsabilidad de sus acciones y de esa forma vence la culpa. Que el hombre asumiera con valor su identidad como creación de Dios y con eso superara la vergüenza, pero sobre todo que se acercara a Dios y con eso pudiera vencer el miedo. Entonces la pregunta ¿dónde estás? No tiene nada que ver con el elemento físico o la locación, sino que tiene que ver con la condición moral del hombre. Pero es interesante cómo el hombre responde, porque dice: escuché que andabas en el jardín. Y vea lo que dice el versículo 10: y tuve miedo. Era la primera vez que el hombre escuchaba que Dios caminaba en su jardín y provocaba esa sensación tan negativa de pavor y de miedo. Y se lo dice: porque estoy desnudo y por eso me escondí. Fíjese que en ese versículo número 10 se expresa claramente las emociones que hemos visto. Lo que dice: tuve miedo, estoy desnudo, me avergüenzo de mi desnudez, me avergüenzo de que me veas desnudo. Y dice: me escondí. Y me escondo porque me siento culpable delante de ti. Entonces, hermanos y hermanas, el hombre y la mujer es en este punto
a causa del pecado, donde dejan de sentirse atraídos por Dios y tienen miedo. ¿Sabe qué es lo que estamos experimentando como humanidad en estas circunstancias que estamos viviendo? Es miedo. Cuando el miedo secuestra nuestra vida, comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos a experimentar una sensación de alejarnos de Dios, porque Dios nos produce miedo, nos produce temor, y ya no nos sentimos tan atraídos por Él. Y eso se ve claramente porque el efecto de la culpa y la vergüenza hacen que los seres humanos nos comencemos a esconder de Dios. Cuando estamos en ese punto, hermanos y hermanas, donde comenzamos a alejarnos intencionalmente de Dios para que Dios no nos vea, cuando ya no experimentamos una atracción a Dios. Es que antes de la caída, piense por un momento en lo que Adán y Eva sentían. Ellos escuchaban que en el atardecer, cuando el sol se comenzaba a ocultar, casi a ocultar, ellos decían: hey, Eva, el Señor ya va a venir. Y seguramente, hermanos, con el viento del atardecer, ellos comenzaban a experimentar la tranquilidad que produce la presencia de Dios. Y el hombre salía al encuentro de Dios. Por el hecho de que el hombre salía al encuentro de Dios, es porque el hombre sentía una atracción divina hacia su creador. Pero la razón de por qué esa atracción era posible era debido a que el hombre tenía comunión, tenía intimidad, no había culpa, no había vergüenza, había comunión. Pero el día que el hombre decide tomar la independencia de su vida para ser su propio Dios, es precisamente ahí donde comienza a experimentar este tipo de sentimientos, como lo es la culpa, la vergüenza y el miedo. En términos prácticos, ¿qué es el miedo? Porque todos los que estamos acá hemos experimentado miedo alguna vez. El miedo, según lo define el diccionario, es la perturbación angustiosa del ánimo. Oiga esto: perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Es esa sensación angustiosa de que algo malo nos va a pasar, de que algo va a atormentar los días de nuestra existencia. Psicológicamente, los especialistas en salud mental dicen que el miedo es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que algo negativo nos puede suceder. Pero note esos dos elementos. Si yo pudiera hacer como un híbrido de esas dos definiciones, la que da el diccionario y la que dan los especialistas en salud mental, podríamos decir que el miedo entonces es un sentimiento de angustia que produce desconfianza hacia algo o hacia alguien. Y eso precisamente era lo que el hombre estaba experimentando con su mujer. Un sentimiento de angustia, de perturbación, de desconfianza, de saber cómo Dios nos va a tratar. Ahora, hermanos y hermanas, el miedo puede ser positivo en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando vemos una amenaza y un peligro, de alguna manera algo se activa en nuestro cerebro que produce una sensación de miedo que nos hace huir de una situación difícil o peligrosa. Es lo que, por ejemplo, experimenta una persona cuando está en la cúspide y ve hacia abajo. Esa sensación de adrenalina, pero también de miedo, es la que nos hace tomar nuestras precauciones y decir: bueno, no me acerco más porque me puedo resbalar y puedo caer. La misma sensación que usted experimenta cuando se adentra, por ejemplo, en el mar y dice: bueno, hasta acá me llega el agua y creo que puedo medianamente controlar, pero más adelante voy a experimentar quizás las corrientes de las aguas y eso me puede arrastrar mar a fondo. El miedo entonces ahí sirve como un elemento de prudencia.
Es lo que podríamos decir como una precaución. Pero no estamos hablando acá de ese tipo de miedo. Estamos hablando del miedo que se vuelve tóxico. ¿Cuándo entonces es que el miedo se vuelve en un sentimiento tóxico? Cuando el miedo nos aleja de Dios y nos quita la vida, al punto que eso nos genera estrés, ansiedad o preocupación. Curiosamente, el miedo acelera en nosotros una sensación de alejarnos de Dios, porque vemos a Dios como un ser tan santo, tan perfecto, que si nos acercamos a ese Dios santo y perfecto, Él seguramente nos va a aniquilar en su santidad. Y nuestra manera de entender el miedo es huir de Dios, es escondernos de Dios. Y es ahí cuando el miedo se vuelve en algo negativo. Pero lo que es peor, cuando huimos de la presencia de Dios, es porque estamos también teniendo miedo de que Dios controle nuestra vida. Es un temor de no saber qué es lo que nos va a ocurrir si caminamos con Dios. ¿Sabe por qué muchas personas no vienen al Evangelio y rechazan la salvación que es ofrecida por medio de Cristo? Tal vez usted habrá escuchado esta frase: es que no sé si voy a cumplir, dice la gente. Es que no estoy seguro que pueda perseverar. Y ese miedo los aleja de Dios. Pero precisamente ese miedo se vuelve tóxico porque en definitiva nos aleja del Señor. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Si algo tienen en común la culpa, la vergüenza y el miedo, si algo tienen en común estos sentimientos tóxicos, es que estos tres distorsionan nuestra imagen acerca de Dios. Distorsionan totalmente la idea que deberíamos de tener de Dios. Y es acá donde el hombre se esconde, porque tiene ahora una imagen distorsionada acerca de Dios. Cuando Dios le está preguntando: ¿dónde estás?, era el momento para que Adán y Eva supieran enfrentar la culpa, la vergüenza y el miedo. Porque ahora piensan que Dios es un ser tirano del que hay que desconfiar. Acá, hermanos y hermanas, entonces es donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué necesitamos nosotros como cristianos para vencer nuestro miedo? Porque déjeme decirle algo: lamentablemente muchas personas, muchos cristianos, a pesar de que han conocido a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, tienen vidas llenas de miedo. En las iglesias, lamentablemente, hay muchas personas con miedo. Están acá porque tienen miedo de Dios, no temor. Y vamos a definir cuál es la diferencia entre el miedo y el temor. Hay personas acá que, por ejemplo, dicen: no, yo voy a la iglesia o me congrego o le he entregado mi vida a Cristo porque tengo miedo de la ira de Dios. Tengo miedo de ir al infierno y a la condenación eterna. Pero la motivación de estar en este lugar es un sentimiento tóxico que no te permite disfrutar una comunión íntima con el Señor. Pero algo que me alegra de Dios, si hay algo que me da mucha paz de Dios, y que es algo que hemos experimentado todos aquellos que le hemos conocido, es que justo en el momento en el que comenzamos a escondernos, o justo en el momento en que comenzamos a huir de Dios, Dios comienza a perseguirnos para darnos paz y tranquilidad. En el momento en que estamos huyendo de Dios, Dios también acelera su paso detrás de nosotros para darnos tranquilidad y paz. Y Dios nos dice: hey, detente, detente.
pero nosotros pensamos que la ira de Dios nos va a caer encima al punto que nos puede aplastar. Y por esa razón, hermanos y hermanas, es que la mayor muestra de esa persecución amorosa y divina se hizo visible el día en que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. Cuando Jesús se hizo hombre, cuando Jesús se encarnó, cuando Dios mismo tomó forma de hombre, era la muestra visible para el hombre de que Dios tiene el deseo de restaurar lo que se había roto, lo que se había quebrado. Entonces, hermano, ¿qué se necesita para vencer el miedo? ¿Cómo puedo yo vencer el miedo que muchas veces se vuelve en un sentimiento angustioso? Porque podemos experimentar miedo en diferentes áreas. Podemos experimentar miedo ante una enfermedad. Podemos experimentar miedo ante un divorcio. Podemos experimentar miedo, hermanos y hermanas, ante el desempleo. Podemos experimentar miedo ante la rebeldía de los hijos. Podemos experimentar miedo cuando un diagnóstico médico no nos favorece. Y todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar ese miedo. Yo no le estoy diciendo que no va a experimentar miedo, porque por vivir en un mundo de pecado, en algún momento y en alguna circunstancia vamos a tener que experimentar esta sensación. Yo no sé cuántos de ustedes han estado ingresados alguna vez en el hospital, pero solo los que han estado ingresados en el hospital saben las emociones que se viven, especialmente cuando hay que pasar por el quirófano y donde se nos dice: mire, llame a su familiar para que venga a firmar unos papeles. Y ya usted sabe que la firma de esos documentos exonera de responsabilidad al centro de salud y a los profesionales que lo van a intervenir. ¿Qué garantías tenemos entonces para poder enfrentar el miedo? ¿Será que para enfrentar el miedo necesitamos arroparnos de valor al punto que nos posicionemos en una falsa fe de decir: no me va a pasar nada, no va a ocurrir nada malo, soy hijo de Dios? Porque los cristianos experimentamos miedo. Si Jesús es la mayor muestra del amor de Dios, ¿sabe qué es lo que echa fuera el miedo? Lo que echa fuera el miedo es el amor de Dios. Lo que echa fuera el miedo es el amor de Dios. Y de esto nos da testimonio el apóstol Juan cuando escribe su primera carta, y él nos dice: el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Pero note lo que está diciendo Juan: el amor perfecto. Entre nosotros los seres humanos no podemos tener un amor perfecto, porque lamentablemente estamos heridos por el pecado. Pero el amor perfecto solamente puede provenir de una sola fuente, y ese es el Señor. Y Juan dice: el que teme, dice Juan, estoy leyendo primera de Juan capítulo 4 versículo 18, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Si su imagen distorsionada de Dios lo lleva al punto de tener un miedo irracional de las cosas, su conducta hacia Dios va a ser de desconfianza. Su conducta hacia el Señor va a ser de zozobra. Cuando hay cristianos que de repente manifiestan y dicen: es que Dios se olvidó de mí, es que yo no estoy seguro de ser su hijo, es que no sé si el Señor va a desatar toda su ira al punto de aniquilarme por completo.
cuando esas expresiones aparecen en la mente y en las palabras de los cristianos, está ocurriendo lo que Juan ha dicho: el amor no se ha perfeccionado en él. Los que son padres van a entender de mejor forma esta dinámica. Ustedes saben que en la crianza de los hijos, pues, lamentablemente hay momentos en que nuestros hijos nos enorgullecen, pero hay momentos, hermanos y hermanas, donde nuestros hijos nos decepcionan. Hay momentos en que nuestros hijos, con su desobediencia, nos ponen tristes. Pero sin importar lo que su hijo o su hija haga, su hijo seguirá siendo su hijo. Sin importar lo que su hijo o su hija deje de hacer, él seguirá siendo su hijo. Puede ser que usted se entristezca, puede ser que usted se enoje, puede ser que usted se enfade. ¿Quién se va a sentir alegre que de repente lo llamen a las 2 de la mañana y le digan: oiga, venga a traer a su hijo que está detenido en la estación policial? ¿Quién se va a sentir satisfecho que de repente lo llamen del colegio y le digan: oiga, su hija se agarró del pelo con otra compañera y está expulsada? ¿Quién va a ir al colegio a decirle: ay, mi princesa, te agarraste del pelo con tu compañera, qué felicidad me provocas? Nadie. Nos vamos a sentir molestos. O dígame, ¿qué va a sentir usted, padre de familia, que de repente usted le prohibió una relación a su hija y un día sale temprano de trabajar y se encuentra con el muchacho y su hija al interior de su casa y no están orando? Están expresando sus ejercicios marinos como que fueran pulpos. El que entendió, entendió. ¿Qué va a sentir usted al ver a su hijo, a su hija, haciendo lo que usted mismo le ha prohibido? Se va a molestar, se va a enojar. Pero si usted ama verdaderamente a su hijo, usted no lo va a dejar de amar. Se va a sentir triste, se va a decepcionar, se va a enojar, pero seguirá siendo su hijo. Usted no le va a negar un plato de comida. Usted no va a echar a su hijo de la casa porque usted ama a su hijo. Es precisamente lo que Dios, hermanos y hermanas, expresa en su amor hacia nosotros. ¿Sabe qué es lo que dice Juan en este pasaje? Y se lo voy a leer completo para que usted entienda la dimensión de cómo el amor puede vencer el miedo. El amor perfecto, dice Juan, echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga lo que dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios está con un látigo diciéndonos: criaturas, insectos, ámenme. Nos dice así Dios. Porque muchos predicadores, a los que a algunos les gusta escuchar, representan a Dios en esa categoría. Tal vez usted los habrá escuchado. Y presentan a un Dios iracundo. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que se caracteriza por el amor profundo con el que nos ve. Pero vea, ¿qué es lo que vence el miedo? El amor de Dios, el amor perfecto de Dios. Cuando Jesús vino acá a la tierra, Él optó por el amor como una forma real para poder vencer el miedo. En una ocasión Jesús tenía que ir a Jerusalén y necesariamente tenía que pasar por Samaria. Pero los samaritanos le dijeron a Jesús: Jesús, aquí no vas a entrar,
porque sabemos que tu intención no es quedarte con nosotros, sino simplemente pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Y ustedes ya saben el conflicto que existía entre judíos y samaritanos, que no se llevaban. Cuando los discípulos escucharon eso, como que ahí se les activó la fe a los discípulos y le dijeron: Señor, hacemos que descienda fuego del cielo para que consuma a los samaritanos y no quede rastro de ellos. Pero Jesús es Dios y usted lo sabe. Dijo Jesús: tienes razón, Pedro, activa la válvula de gas y que los consuma a todos estos samaritanos que me han rechazado. ¿Hizo eso Jesús? Jesús lo que les dijo fue: ay, muchachos, ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son. Jesús estaba mostrando misericordia. ¿Sabe algo, hermanos? Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Él podría demostrar su poder para convencer a los humanos de que Él es el creador. Pero Dios no desea que los seres humanos seamos serviles al punto de seguir a Dios por miedo. Dios no quiere que tú le sigas a Él por miedo. Dios quiere que tú le sigas a Él por amor. Por eso es que yo les leí el pasaje: nosotros amamos a Dios, dice Juan, no porque tengamos miedo de ir al infierno, lo cual es una realidad. Nosotros amamos a Dios no por el terror que nos provoca su ira, no. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa debe de ser la convicción. Esto nos lleva entonces al siguiente punto, porque Dios desea que tengamos temor, no miedo. ¿Y cuál es la diferencia del miedo servil y del temor a Dios? El miedo servil es el que experimentan los esclavos hacia un amo cruel. El miedo servil es el que sienten los prisioneros hacia su carcelero. Usted sabe que los esclavos o los prisioneros obedecen por miedo a ser maltratados y porque son conscientes que su amo o el carcelero tiene la potestad para hacerles daño ante la mínima infracción. Tal vez, hermanos y hermanas, si ustedes han leído la famosísima obra de Tom Sawyer, La cabaña del tío Tom, se habrán dado cuenta ya de cómo era la relación de este esclavo con sus amos. El esclavo obedecía a lo que su amo le pedía por miedo, por un miedo servil. Pero si hay algo que el carcelero y si hay algo que el amo de esclavos jamás podrán conseguir de su víctima, es que éste les ame con autenticidad. Porque la única motivación para obedecer en el caso del prisionero o del esclavo es el temor a sufrir un daño. Con el miedo servil, los prisioneros o los esclavos obedecen en la medida en que esa obediencia los libra de las calamidades. Y precisamente ese es el miedo que muchas personas experimentan hacia Dios. Yo no hago esto porque tengo miedo de que me vaya a pasar esto otro. Y aunque puede ser una precaución en un primer momento, esto no te va a permitir tener comunión real con Dios. ¿Se imaginan, hermanos, que usted viera a sus hijos que toda la vida están así, hecho un puñito, no se mueven, no respiran casi? Y cada vez que
Usted llega, su hijo sale a esconderse debajo de la cama y dice: ahí viene mi papá en forma de ogro. Ahí viene mi mamá, y se esconde en la esquina y dice: mamá, mamá, ya hice todo, por favor no me golpees. ¿Usted cree que ese hijo ama a su papá? ¿Cuál es la reacción natural de un niño cuando ve a su papá que viene después del trabajo? Grita y dice: papi, papi. Y se le cuelgan. O a la mamá: mami, mami. Y tal vez a lo mejor su hijo le va a enseñar una mala nota tiempo después. Pero ¿por qué el niño se abalanza hacia su padre o hacia su madre de esa forma? Porque aunque lo respeta, lo ama. Y eso precisamente es lo que Dios espera de nosotros. Que entendamos que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios soberano, que no comulga con el pecado, pero que nuestra relación con Dios no está sustentada sobre la base del miedo, sino que nuestra relación con Dios está sustentada en el amor que Él expresó cuando entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Corra hacia los brazos de su Padre. Por eso es que más adelante también la Biblia dice: hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. No importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo tiene el poder de perdonarte y de limpiarte de toda maldad y de todo pecado. Sigue siendo su hijo amado. Si hay algo que le sorprendió mucho a los discípulos, es ver la forma en que Jesús se relacionaba con su Padre. El profeta Isaías, anunciando la relación de Jesús con el Padre, él decía: Él se deleitará, hablando del Mesías, Él se deleitará en el temor del Señor. Por eso es que el Padre siempre decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siendo Dios mismo, Cristo no le tenía miedo a su Padre. Por tanto, hermanos y hermanas, el temor a Dios es distinto al miedo, porque el temor a Dios obligatoriamente tiene otra dimensión en su significado. Es un temor filial. ¿Sabe que la diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo nos aleja de Dios, pero el temor de Dios nos acerca a Dios? Es una gran diferencia. El miedo lo aleja de Dios, pero el temor a Dios lo acerca. El temor, hermanos y hermanas, el temor que nos acerca a Dios es una expresión que específicamente el salmista declara en el Salmo 5, capítulo 5, versículo 7. Vea cómo describe el salmista su relación con Dios. Dice el Salmo 5, versículo 7: pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa y puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Oiga lo que el salmista está diciendo. El salmista está diciendo: por tu gran amor, yo puedo entrar en tu presencia. Y al entrar en tu presencia, puedo postrarme reverentemente ante ti. Porque el temor hacia Dios no es un miedo tóxico, sino que el temor, hermanos y hermanas,
nos lleva a ser reverentes frente a Dios. ¿Sabe? El temor cambia a reverencia cuando nos encontramos con un ser tan grande que tiene la capacidad de destruirnos, pero por su gran amor no lo hace. Si Dios quisiera quitarnos la vida a todos nosotros en este momento, hermanos, ¿creen que Dios lo podría hacer? Pero ¿por qué no lo hace? ¿Sabes por qué Dios no te quita la vida? ¿Sabes por qué Dios te ha dado el milagro de la vida, de que puedas ver este sol resplandeciente? Es porque Él te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Como ese temor nos acerca a Él. Cuando viene el desempleo, confiamos en Él. Cuando viene la enfermedad, confiamos en Él. Cuando viene el desempleo, confiamos en Él. Porque aquel que dijo que tenía cuidado de las aves de los cielos, que las sustenta día con día, ¿cómo no va a tener cuidado de ti, manada pequeña? Que Dios te ama fielmente. Por eso Dios espera que quitemos el miedo y coloquemos un temor reverente hacia Él. Eso era lo que Adán y Eva tenían hacia Dios antes de la caída, un temor reverente. Es lo que algunos especialistas han llamado el temor filial de Dios, porque la palabra filial viene del latín, que significa hijo. Como ya se lo dije, los hijos saben que son amados por sus padres. Los hijos que saben que son amados por sus padres obedecen a sus padres porque no quieren decepcionarlos, porque no quieren fallarles. Y es un temor respetuoso, es un temor que honra a la otra persona. Dios no quiere gente que esté aquí con miedo hacia Él. Dios quiere que tengamos temor reverente hacia Él, que le veamos con respeto y con reverencia, pero no que tengamos un miedo tóxico que nos aleje de Él. Amados hermanos y hermanas, ese temor a Dios incluye varios aspectos. Incluye asombro por nuestro Dios. El temor reverente hacia Dios incluye admiración, reverencia, adoración, gratitud, amor y obediencia. No miedo tóxico, porque el temor hacia Dios es una oportunidad de poner toda nuestra confianza en Él, y eso es una bendición, hermanos y hermanas. Todo lo que le haga a usted necesitar algo de Dios es una bendición. A ver, pensemos en algo que damos muchas veces por sentado y que fue una cruda realidad que tuvimos que vivir hace algunos meses. Por favor, hermanos, respiren. Eso que usted acaba de hacer, ¿qué pasaría si Dios nos cierra la llave del oxígeno por un momento, hermano? Un minuto. Un minuto que nos cierre el Señor la llave de oxígeno. ¿Qué cree que nos va a pasar? Nos morimos todos, hermanos. Y Dios lo podría hacer, pero ¿por qué no lo hace? Porque le ama. Pero Dios no quiere que usted lo siga. ¿Sabe? Ese es el problema de estos predicadores, que cuando aparece una catástrofe, cuando aparece una situación, dicen: ya ven, es que Dios está mostrando su ira. Y presentan a un Dios como que si fuese un ser tirano, cruel. Cuando muchas veces, hermanos, muchas de las situaciones que nos acontecen son el resultado de los descuidos humanos. Esta mañana hay algo que Dios les quiere decir a ustedes, y se los tengo que decir de parte del corazón de Dios. Dios quiere que usted le responda a Él en amor, no en miedo. Si usted está acá por miedo,
esa no es una relación auténtica. Si usted está acá por miedo a no ir al infierno, esa no es una relación sincera. Dios quiere que usted esté acá porque le ama. Si usted alaba al Señor es porque le ama. Si usted no peca es porque le ama. Si usted ora es porque le ama. Si usted diezma es porque le ama. Todo lo que sustenta nuestra relación con Él debe de ser sobre la base del amor. Porque en esto consiste en el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y en respuesta y en gratitud, ahora nosotros le amamos a Él. Termino con esto. Este es un soneto a Cristo crucificado que escribió en algún momento. Está en disputa la autoría de este poema, pero lo que dice este poema es algo que a mí me impactó y quiero que por favor usted lo escuche. Vea lo que dice este soneto a Cristo crucificado. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Oiga esto: no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este es el amor que Dios espera de nosotros, un amor honesto y sincero. Por eso termino esto, hermanos y hermanas. Obedecer solamente porque le tienes miedo es un amor egoísta. Pero obedecer por amor es el amor que Cristo tuvo primero por ti. Es un amor maduro, es un amor cristocéntrico, es un amor que nos hace olvidarnos de nosotros mismos y que amamos a Dios sin estipulaciones. Por eso, esta mañana, yo no sé cómo el miedo te ha robado la comunión de relacionarte con Dios. Tal vez muchos de ustedes están en una situación de pecado que dicen: es que yo no me acerco a Dios porque yo no soy tan digno de su presencia. Es que en realidad nadie es digno. Únicamente somos dignos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no te olvides, la sangre de Jesús, la sangre derramada en la cruz del Calvario, es la que te ha abierto acceso hacia su santa y bendita presencia. Esta mañana Dios a muchos de ustedes les dice: ¿dónde estás? Sé que tu pecado, sé que tu mala cabeza te ha llevado a alejarte de mí y tienes mucho miedo, pero no olvides que mi amor por ti supera tu miedo, supera tu terror. Y el mismo Dios que buscó a Adán y a Eva tratando la manera de restaurarlos, es el mismo Dios que está esta mañana en medio nuestro y que te espera con los brazos abiertos. Aquí está el Dios que es amor y el Dios que te ama incondicionalmente porque entregó a Jesucristo, su Hijo amado. Ese es el Dios que está acá. Así que esta es la oportunidad para que recibas su amor y venzas tus miedos. Tal vez ahorita tus miedos son al desempleo, a la enfermedad. Si permites tener una relación con Dios, tú sabes que ese amor va a cubrir tu miedo, porque el amor echa fuera el temor. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Tú me mueves, Señor,
Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Esta mañana quisiera hacer una invitación para las personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con Él, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar. Si hubiera alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Venga. Dios le bendiga a la persona que viene acá. Dios te bendiga, hija, pasa al frente. Queremos orar por ti. Hermana, si me ayuda. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Vamos, ¿hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? No tienes por qué tener miedo. Si el Dios de la vida está acá para abrazarte, si el Dios de la vida está acá para bendecirte, vamos, vamos, ponte en pie. Queremos orar por ti esta mañana. Sé que aquí hay jóvenes que tienen miedo porque la relación que han tenido con su padre terrenal o la ausencia de su padre los ha llevado a pensar que Dios también es así. Pero no, Dios es un Dios de amor que envió a su Hijo a morir por ti. ¿Hay alguien más? Cierro esta invitación ya para orar por estas vidas que están acá. Oremos, hermanos y hermanas. Pongámonos en pie todos, por favor, esta mañana, y vamos a orar por estas vidas. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por estas vidas que ahora vienen ante ti. Señor amado, el abrazo que tú les das por medio de Jesucristo, que limpia sus pecados, que quita toda la maldad de sus vidas, y el Espíritu Santo que viene a morar en medio de ellos por medio del nuevo nacimiento, es lo que agradecemos, Señor amado. Gracias por limpiar sus pecados y a partir de este momento darles vida nueva en Cristo Jesús. Digámosle al Señor: Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Dígaselo. Pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Quiero orar por ti, manada pequeña, esta mañana. Yo no sé cuál es tu miedo y tu temor. Yo no sé cuál es el miedo que estás experimentando en este momento. Tal vez la pérdida de un hijo, la separación, el desempleo, la enfermedad. No sé cuál es tu miedo. Pero ¿por qué vas a temer, hijo mío? ¿Por qué vas a temer, hija mía, si yo soy tu padre?
Nunca te he olvidado, nunca te he abandonado. Aún en las noches más oscuras he estado contigo para secar tus lágrimas. Aún cuando todos te han dado la espalda, mi brazo poderoso es el que te ha socorrido. Aún cuando no has tenido nada, he sido yo tu proveedor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Si yo soy tu sanador, si yo soy tu proveedor, si yo soy el que te sustenta. Por eso echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Y nosotros decimos, hermanos, Él es mi paz. Una vez más, echo toda mi ansiedad sobre Él. Dígaselo fuerte. Pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad Sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Dale fuerte ese aplauso al Señor que cuida de ti. Oremos al Señor, hermanos, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos das la provisión, el pan sobre nuestra mesa. Quiero orar esta mañana por aquellos que no tienen empleo, para que tú bendigas, Señor, a tu pueblo. Quiero orar por aquellos que están emprendiendo, para que tú les bendigas, Señor. Aquellos que están ensanchando sus territorios, bendícelos, Señor. Así como ellos se comprometen contigo con sus finanzas. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y mientras nuestros hermanos pasan, cantamos al Señor.